Vamos a contactarnos con el ingeniero Luis Morán, presidente de la Comisión Nacional de Gestiones de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Sí, a usted, ingeniero, por su tiempo. Bien, nosotros ya hemos tenido experiencia, pues, de estas, toda esta situación que trae el fenómeno del niño, ¿no? Años atrás, las afectaciones que han tenido Piura y todo. Y durante estos años también, en estos últimos tiempos, se sabe ya las temporadas de lluvias que se presentan. Lo, el problema que se da en estos momentos, por ejemplo, cuando ya se está en emergencia, estamos hablando de Arequipa, Piura, en parte también de Ancash, es que se actúa cuando ya la emergencia se necesita o los daños están dándose, ¿no? Y es una manera de trabajo que no se debe hacer. En ese aspecto, el ingeniero, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros emite algún comunicado a las autoridades respectivas en cada región respecto a cómo se debe trabajar en casos de prevención, ingeniero. Sí, así es. Justamente hace 2 días hemos publicado un pronunciamiento dando opinión de todo lo que es nuestro entendimiento de la mala gestión, inadecuada gestión de lo que es el riesgo en el Perú. El Colegio de Ingenieros, desde hace 4 años, muy consciente de todo lo que pasa en el Perú año tras año ante diferentes fenómenos naturales como son las lluvias o las sequías, etcétera, ha conformado justamente esta Comisión Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que presido. Actualmente nuestro decano, el ingeniero Jaime Luis Béjar, está muy preocupado por lo que está pasando en el Perú y que sin embargo ya lo sabemos, como usted lo ha dicho, todos los años y más aún cuando tenemos ciertas temporadas de lluvias más intensas y ni qué decirlo cuando se presenta ya un niño, ¿no es cierto? Ujú. Sucede siempre lo mismo y sin embargo reaccionamos cuando ya se da el evento. Es decir, somos reactivos en vez de ser prospectivos, que es lo que manda la gestión de los desastres, en actuar antes de que se presenten los problemas y sobre todo de qué manera, planificando adecuadamente la ocupación del territorio, planificando adecuadamente el diseño de nuestras infraestructuras para que no adolezca de problemas posteriores y no tengamos que nosotros que hacer defensa, tener que rehabilitar, porque cuando aplicamos la gestión prospectiva se evitan todos esos problemas. Es cuestión de hacer una buena ingeniería y una buena planificación del territorio. Ujú. Justamente a raíz de lo que sucedió con las lluvias de la semana pasada, hemos venido a apoyar a la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros de Arequipa, al Consejo Departamental de Arequipa. Se han conformado comisiones de gestión de riesgo en todos los consejos departamentales. Y ayer hemos podido recorrer junto con esta comisión, con los colegas, principalmente lo que ha sido la quebrada Chuyo, que es la que más daños ha presentado, y hemos evidenciado dos cosas muy críticas, definitivamente. Primero, lo que ya comentamos, una ocupación por la ciudad, por las viviendas o instituciones, de lo que viene a ser el cauce de la quebrada. Cauce que de por sí ya ha sido reducido, hemos visto, se ha reducido y para, en cierta forma, querer amenguar eso, se le han puesto muros, se le ha revestido con muros de concreto, pero se aprecia, si usted compara las dimensiones de las quebradas en las partes altas y vemos luego las dimensiones de las quebradas ya en la zona de la ciudad, en la zona urbana, es muy diferente, porque año a año la ciudad comienza a crecer en esas zonas, pensando que no va a pasar nada, porque como no pasa agua y menos Bueno, huaicos, se puede aprovechar eso, ¿no? Ese es un tema muy importante, la ocupación inadecuada, introduciéndose a vista muy rápidamente, se aprecia cómo se ha invadido el cauce de la quebrada. Y segundo, ciertas intervenciones, ya, es decir, obras, construcciones, que se entiende para, con muy buena voluntad, dar solución a un cierto problema puntual dentro, cercano en ese cauce, como es un desvío del cauce o un puente peatonal, un puente carrozable para poder facilitar la comunicación del tránsito, pero que no han tenido en cuenta más detalles de todo lo que conforma ese huaico.
y se han hecho con dimensiones inadecuadas y al final lo que ha resultado ha sido más bien un obstáculo para el Huayco un obstáculo para el Huayco, decía, y eso ha generado pues que el Huayco se desborde y cree bastante daños, inundaciones en todas las viviendas aledañas. Al cauce de un Huayco no lo podemos tratar como si fuese ni siquiera un canal de regadío, donde hay desviaciones muy bruscas, cambios de dirección muy bruscos, porque así no funciona el Huayco. El Huayco con la fuerza que viene no va a dar esos giros que se aprecian en varias partes de este caos, de esta quebrada, que parecen codos, y lo que ha sucedido es evidente, el Huayco ha chocado en esas desviaciones y en vez de continuar por donde se quería que continúe, simplemente ha rebalsado, ¿no? Entonces, son esos temas que se tienen que corregir, pero que se implementen apenas terminen estos periodos ya de lluvia que ha tocado, porque si no, si pasado siempre la crisis, la gente se olvida, las Claro, autoridades se olvidan, comienzan a haber otros problemas, ¿no es cierto? así es. Pero si no se resuelve, aquí termino, si no se resuelve, va a repetirse. Tal vez no el próximo año, Ujú. pero dentro de 2, 4, 5 años va a repetirse, porque si hacemos lo mismo, no podemos esperar que las cosas sean diferentes. Así es, ingeniero, y justamente eso es lo que yo le iba a decir, ¿no? En este, el primer punto que usted ha precisado son las ocupaciones inadecuadas que se dan. El- los abates de la naturaleza pueden presentarse un año y de ahí pueden estar tranquilos 5 o 6 años. Se hacen las refacciones, pasan esos años y vuelve, ¿no? Con furia nuevamente después de 5 años y es lo mismo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Reubicación quizás a esas personas, pero hemos visto, por ejemplo, lo que pasa en Arequipa, y hay toda una urbanización, ¿no? Edificios construidos y esa es una responsabilidad que cae, pues, quizás en las propias autoridades que dan ese tipo de permiso, ingeniero. Sí, es verdad, lo que usted dice es totalmente correcto y repito, sucede no solamente aquí en Arequipa, sucede en casi todas las ciudades medianas, grandes del país. En Chosica, por Eh, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo Usted también, sabe, Lima, ¿no? Rosica, Claro, sucedió, si se hace memoria, hace unos años Trujillo también así fue es, barrida por dos huaicos que se activaron después de décadas. así es, Es sí. que los tiempos geológicos, los tiempos de nuestro planeta no son lo mismo que nuestros tiempos, que En para Punta nosotros los Hermosa, tiempos ingeniero, recuerdo acá en Lima, en Punta Punta Hermosa, ¿no? Hermosa, una zona de muy alto nivel económico y sin embargo, pues ignorantemente invadieron el cauce de la quebrada. Así Aquí es. también hemos visto complejos habitacionales de muy buen desarrollo, pero han invadido el cauce, no han hecho un estudio adecuado del riesgo. Y entonces lo que planteamos a su pregunta era, primero, que saque, ya lo más urgente es que no se permitan nuevas invasiones. Eso es lo Ujú. que debería ser lo más fácil, pero a veces Claro. no se hace. Que no se, ya, a partir de ahora que se sea estricto de que ninguna otra construcción se haga dentro del cauce. Eso ayudaría muchísimo. Segundo, dentro de lo que ya está invadido, hay algunas que son, digamos, fácil de poder remover de cierta forma, reduciendo parte nada más de su infraestructura para devolverle el tamaño al cauce de la quebrada y difícilmente, como usted también reconoce, podemos movilizar o desplazar ya nuevos asentamientos a complejos habitacionales que están totalmente consolidados. Y entonces lo que queda más bien es buscar otras alternativas, quitar todas las obstrucciones que, repito, entiendo con muy buena intención se hicieron, pero que no responden a esa cosa mediática, muy inmediata, decía, pero a largo plazo, cuando viene el huaico, lo encuentra como un obstáculo. Las intervenciones deben ser estudiadas en forma integral, todos los cauces de ese huaico. Y por eso puedo anunciar que aquí el Colegio de Ingenieros de Arequipa se ha propuesto hacer todo un estudio de la quebrada Chuyo, como Ujú. una especie de estudio piloto. Se está Ya. haciendo un levantamiento con dron a escala muy pequeña para que quede totalmente con mucha precisión toda la topografía del terreno desde las alturas, desde donde las nacientes, en las faldas del volcán, hasta llegar a la ciudad. Y en base a esa data, que es importantísimo conocer cómo es el territorio, ver alternativas que nos propone la ingeniería. La ingeniería tiene varias alternativas en estas situaciones, pero que cada una dependen de la realidad particular. Y por eso es importantísimo este levantamiento topográfico que está haciendo el Colegio de Ingenieros de Arequipa con sus propios recursos, con propia dedicación de sus ingenieros, como un aporte a la sociedad. Y entonces se verá si es posible hacer cuencas amortiguadoras donde se puedan desviar de alguna manera parte del caudal cuando venga un huaico de gran importancia.
igualmente ver la posibilidad de reducir la energía que trae ese huaico, porque la energía hace que con la fuerza que viene, con la velocidad con que viene, desborde ese encauzamiento que ya se ha hecho en buena parte de la ciudad. Entonces, hay diferentes propuestas que se pueden hacer, pero no podemos dar una en específico ahorita hasta que Claro. no tengamos esa información del territorio. Pero mire, ingeniero Morán, lo que usted nos está informando, este trabajo que está haciendo el Colegio de Ingenieros con su propio presupuesto, ¿no? Ahora, el gobierno central, al declarar el estado de emergencia en una zona ante estas emergencias, no es solamente es la declaratoria de palabra de emergencia, ¿no? No hay criterios técnicos y una adecuada planificación, y para eso se requieren los profesionales adecuados, ¿no? No sé si en estos actos piden la colaboración del Colegio de Ingenieros. eh, lo realizan, pero digamos, lo entendemos muchas veces de una manera protocolar nada más, Ujú. pero no llegan a tomar en cuenta realmente las conclusiones y recomendaciones que da el colegio. Esto no es solamente de Arequipa, ya le decía, por mucho tiempo, Claro. mucha experiencia también en lo que sucede en Piura, que es casi un laboratorio de gestión de Ujú. riesgo. He vivido 25 años ahí, conozco todos los detalles, lo que sucede cuando hay un fenómeno del niño normal y el niño costero que tiene una connotación diferente. Imagínese, Entonces, ingeniero, disculpe, no se ha podido eh, ni siquiera arreglar las canaletas cuando hay intensas lluvias para que pueda haber un desfogue, ¿no? Eso lo hablamos prácticamente todos los años en Piura. mire, con toda la experiencia que hemos tenido de Piura, con toda la data, la información, que es lo más importante para hacer investigación y buena propuesta, nosotros deberíamos ser expertos en las soluciones a los problemas de Claro. GRB. Como no se incorporan nuestras propuestas, y más que nada son soluciones que se dan desde la capital y nada más, no se llega a reducir vulnerabilidades reales. Se invierte mucho en actividades que no reducen las vulnerabilidades, y ahí es donde más bien tenemos que apuntar. Aquí, con ese trabajo, si hablo ya del caso de Arequipa en particular, con esta propuesta, véanlo como un piloto, porque esto no, los recursos del colegio no alcanzan para analizar todas las quebradas. Ese piloto va a analizar la realidad del territorio y las alternativas posibles para dar, no solución total, sino lo que llamamos una amenguar, ¿no es cierto? Mitigar de cierta forma, reducir ese riesgo que se tiene, por lo que no se ha hecho nada en ese sentido. Pero luego, la idea es que ese informe, esas conclusiones sean tomadas por el gobierno municipal, ¿no? La autoridad local, el gobierno regional, y ellos implementen esas propuestas. Pero como seguramente algunas serán de un presupuesto mucho elevado que la supere estas entidades, estas entidades que son las más importantes a nivel de la ciudad, deberán juntar esfuerzos para que a nivel nacional vengan a poder complementar con recursos importantes, tal vez sea el ANIN o los sectores, los que ayuden para poder hacer, implementar las propuestas que vamos a dar como colegio y que, Claro. repito, deberían hacer suyas la comunidad, la sociedad civil de Arequipa, con sus instituciones, exigir ya a las entidades públicas que no hagan lo que yo les parece, lo que digan de Lima, sino lo que realmente sus propios ingenieros de Arequipa están proponiendo como buenos conocedores del problema. ¿No hay una comisión especial o un equipo de trabajo que pueda elaborar pues los informes de acuerdo a los estudios que se dan, donde ahí puedan integrarse el Colegio de Ingenieros, otras instituciones, el gobierno regional, también las autoridades locales, para que se planifique durante todo un año o más, ¿no? Para tener un plan de trabajo que evite todo este tipo, ya cuando se presentan las emergencias, lamentaciones, ¿no? Pérdidas pues de viviendas, afectaciones a la agricultura y también una afectación económica tremenda, ¿no? Es por ahí, por ejemplo, he escuchado a un candidato presidencial decir la creación de un ministerio especial para evitar, donde se planifique todos estos trabajos de infraestructura y de ambiente, ¿no? Algo así de repente, o una comisión especial que trabaje continuamente, ¿no? No solamente cuando se presenten las emergencias, ingeniero Morán. Definitivamente, tiene que trabajar en un continuo y no solamente como dar respuesta al desastre que se vive en el momento, ¿no es cierto? Ahorita lo que queda es
paliar el problema con la limpieza, tomar ciertas protecciones, poder tener una especie de sistema de alerta temprano para enterarnos pues, cuando venga un próximo huaico. Pero lo más importante es lo que usted sugiere y que lo sugiere el Colegio de Ingenieros de todo tiempo, que se tienen que desarrollar expedientes técnicos, proyectos que incorporen la gestión de riesgos con una visión global, ver cómo se incorpora esto con los técnicos de los gobiernos regionales o gobiernos municipales, que justamente esa es su función, ¿no? El colegio también puede aportar, pero en una medida no total, porque los ingenieros solamente dedicamos nuestro tiempo, No, claro. una voluntad para hacer esos trabajos Debe haber esos presupuesto trabajos. también, un presupuesto, ¿no? Así Porque es. es un trabajo Y, profesional, ¿no? Es un trabajo profesional que sea. y lo más inteligente es que muchas veces se pierden recursos en construcciones que se las lleva, las crecidas de los ríos, los huaicos, y si Ujú. hubiésemos destinado un 5%, hasta menos, de esos montos que se pierden en contratar los equipos que usted menciona, con buenos sueldos y que lo Claro. hagan con mucho tiempo, con buenos estudios, no tendríamos esas estructuras, sino unas mejores que incorporan la gestión de riesgo. Repito, que es lo que el Colegio de Ingenieros está consciente que es la mejor forma de poder hacer frente a los desastres que se están dando en Arequipa, los que se dieron en Trujillo, los que se dieron en Mirave, en Tacna hace unos años también, lo que se da en Arequipa. Y nuestro país es tan maravilloso con su naturaleza, con su geografía, pero también es reto con los diferentes fenómenos. No es lo mismo la fenomenología que hay en Piura o en Arequipa o en Iquitos o Puno. Claro. Entonces ahí, por eso el Colegio de Ingenieros ha conformado comisiones de GRD en cada departamento para que estudien su problemática y sean corriente de opinión, dar recomendaciones a las instituciones públicas, porque ese es nuestro mandato por ley. Así es, ingeniero, ¿no? Esperemos que se trabaje de esa manera algún día, ¿no? Que haya una planificación adecuada y no todo sea improvisación y se trabaje solamente cuando ya se presente la emergencia. Muchas gracias, ingeniero Luis Morán, por este contacto a nivel nacional aquí en RCR. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar el mensaje del Colegio de Ingenieros. Buenas tardes. Buenas tardes.